Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto estar en Pachuca, estar con ustedes aquí en Hidalgo. Quiero agradecer y felicitar por el gran trabajo que hace el gobernador Julio Menchaca. Gracias, Julio, por tu entrega, tu visión. También quiero saludar a Jorge Reyes, presidente municipal de Pachuca. Ya me dijeron que eres un joven incansable, que los domingos te vas a las colonias, estás trabajando. Felicidades por tu trabajo. A las médicas, enfermeras, enfermeros, médicos de esta clínica, muchas felicidades. Gracias por su trabajo permanente, por dedicar su vida a los demás. Ese es, en esencia, el trabajo de las y los trabajadores de la salud. Decidieron entregar su vida a la de los demás y eso es algo hermosísimo. Así que muchas gracias por el trabajo que realizan todos los días. Y al equipo de trabajo, al doctor Kersenovich, es uno de los grandes médicos del país y decidió ser secretario de salud. Es un privilegio. Al doctor Reyes Terán también, que es un gran médico también y ahora decidió ser el director médico del ISSSTE. Y bueno, a mi compañero, amigo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, un luchador social y un servidor público ejemplar, Martí Batres. Gracias, Martí. Pues estoy muy contenta con ustedes inaugurando este centro de salud, esta clínica de primer nivel y de especialidades, que es un nuevo esquema de atención, en donde no solo es el primer nivel, sino que también hay especialidades para atender por lo menos en consulta externa a las personas que lo necesitan, a los trabajadores del Estado que lo necesitan, y está muy vinculada pues con el hospital que está aquí muy cerca y con todos los servicios de salud del ISSSTE. Uno de nuestros objetivos, uno de los grandes objetivos de la transformación que estamos viviendo en México, que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es recuperar lo público. Durante todo el periodo neoliberal, que fue este periodo en México de 1982 al 2018, se dedicaron a decir que lo público era malo, que el gobierno y el Estado mexicano no tenía por qué atender la salud, no tenía por qué dar educación, no tenía incluso que atender lo más básico, los grandes derechos del pueblo de México. Y decidieron que lo privado era mejor, que siempre lo privado era mejor. Incluso a los trabajadores del Estado se les veía mal. El maestro de educación pública, mal frente al maestro de educación privada. O al médico de una institución pública como si fuera menos que un médico que da atención en una clínica privada o en un hospital privado. Y entonces minimizaron el trabajo de los servidores públicos, pero además generaron esta idea de que lo privado siempre era mejor que lo público. Y se equivocaron. Se equivocaron tanto que empobrecieron al pueblo de México. Se equivocaron tanto que generaron grandes desigualdades. Se equivocaron tanto que hicieron una reforma educativa que lastimó al Magisterio Nacional. Se equivocaron tanto que privatizaron los servicios de salud dentro del ISSSTE, dentro del Seguro Social y dentro de las instituciones de salud pública. Como si el ISSSTE no pudiera tener sus propios laboratorios, o como si el ISSSTE no pudiera
tener los servicios que se dan en una clínica o en un hospital, como si lo privado fuera mejor que lo público. Y la verdad es que hay espacio para lo privado y hay espacio para lo público, pero lo público es público. Y ahora con la transformación estamos recuperando la esencia de las instituciones públicas. Estamos recuperando a Pemex, a Petróleos Mexicanos, una empresa pública del pueblo de México. Estamos recuperando a Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Estamos recuperando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos recuperando la federalización de los servicios de salud con el IMSS Bienestar, una nueva institución pública que tiene que fortalecerse y que va a dar mucho a las mexicanas y a los mexicanos. Y estamos recuperando al ISSSTE, a esta gran institución que ha dado tanto a nuestro país, tanto. En efecto, yo soy hija del ISSSTE, porque yo acudí a la guardería del ISSSTE desde los 8 meses de edad. Mi madre trabajaba y me llevó a la guardería del ISSSTE, igual que a mis hermanos. Y yo tuve a mi hija en el Darío Fernández en el ISSSTE, en la Ciudad de México. Así que quiero mucho a esta institución y además, pues mi afiliación está en el ISSSTE porque soy trabajadora del Estado como muchos otros trabajadores del Estado. Esta idea de que el ISSSTE pues es una institución que no da buenos servicios de salud es falsa. Aquí están las y los médicos del ISSSTE, aquí están las y los enfermeros del ISSSTE o los y las enfermeras del ISSSTE, que son de lo mejor que tiene nuestro país, lo mejor. Y entonces cuando digo que estamos en el segundo piso de la transformación, pues es que ya hubo un primer piso que puso el presidente López Obrador y a nosotros nos toca la siguiente etapa de la transformación, de la recuperación de lo público. Entonces, no solamente se trata de construir más hospitales y más centros de salud, que es importante. Este año vamos a terminar 26 hospitales más entre el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, y 12 unidades de medicina familiar, también entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. ¿Con qué? Con recursos públicos. El otro día en una mañanera me preguntaban que si íbamos a seguir recuperando los hospitales que están concesionados en realidad con esta famosa regla de inversión público-privada, que en realidad pues es que los privados operen y el gobierno va dando el dinero cada año. Y sí, vamos a recuperar todo lo que es toda la inversión público-privada en el pasado. Y todos los hospitales, unidades de medicina familiar, centros de salud, todo van a construirse con recursos públicos del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, sin cobrar nada a los derechohabientes, porque la salud es gratuita, no se debe cobrar un centavo por el derecho a la salud. Que quien tenga recursos y quiera ir a un centro de salud privado, a un hospital privado, pues tiene todo el derecho de hacerlo, pero el Estado mexicano, el gobierno debe garantizar que el acceso a la salud es gratuito. Entonces, además de la construcción de estos hospitales y nuevas unidades que vamos a construir, este año decidimos consolidar. El 2025 es de consolidación. Entonces, sí van a iniciar algunos nuevos hospitales del Seguro Social, particularmente en el norte del país, pero vamos a consolidar lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a consolidar? Bueno, garantizando que todas las unidades de salud, todos los hospitales tengan el equipo necesario,
tengan los médicos, las médicas, los trabajadores de salud necesario, que estén funcionando perfectamente todo lo que hasta ahora está, y que haya mejoramiento de los centros de salud, de los hospitales, y garantizamos su operación adecuada. Y la otra es garantizar a las y los trabajadores del ISSSTE, trabajadores de la salud, que puedan tener salarios equivalentes a los del Seguro Social, que ya no se queden rezagados. Ya Martí se va a encargar de platicar con ustedes cómo vamos a desarrollar este programa. ¿Cuántos recursos va a tener el ISSSTE para ello? Cerca de 10,000 millones de pesos este año, para poder hacer esta renivelación de los trabajadores del ISSSTE, particularmente los trabajadores de la salud. ¿De dónde va a venir este recurso? Pues fíjense que ya encontramos qué salida le vamos a dar a los fideicomisos de la Corte. Y entonces de los fideicomisos de la Corte, todo o la gran mayoría pues va a ir para el ISSSTE. En vez de que se quedaran para los trabajadores de la Corte, los ministros, porque era para los de arriba, porque no es cierto que esos fideicomisos eran para los trabajadores del Poder Judicial, los miles de trabajadores que tiene el Poder Judicial. Si no se quedaban solamente pues en la parte de arriba. Entonces, en vez de que haya privilegios, pues los convertimos en derechos. Y entonces ahora el ISSSTE va a tener suficientes recursos para poder dar salarios justos a las y los trabajadores del ISSSTE. Como bien anunció Martí, pues además vamos a hacer la clínica es nuestra en el ISSSTE. ¿En qué consiste? Porque es importante. Ustedes sabrán, los trabajadores, las trabajadoras del ISSSTE, que cuando el gobierno dice, bueno, vamos a licitar, se va a asignar una empresa, llega la empresa y a veces pues no se cumple la mitad. No estoy criticando a las empresas constructoras, pero a veces no queda bien porque se hace centralmente la licitación y tiene muchos problemas. Entonces, ¿cuál es el modelo de la clínica es nuestra? Se van a juntar los derechohabientes y junto con ustedes y los directores de los centros de salud van a decir, ¿qué necesitamos? Ah, pues se necesita impermeabilizar, se necesita comprar este equipo, entre todos, y entonces se le da el recurso a un comité de los derechohabientes, que tiene su comité de vigilancia, y entre todos deciden dónde compran, cómo compran, y de manera inmediata, en muy pocos meses, pues van a tener mejorada el centro de salud, la unidad de medicina familiar. Esta es la clínica es nuestra, que por primera vez lo van a tener todas las unidades de medicina familiar del ISSSTE. Antes solo era para el IMSS Bienestar, ahora va a ser para el IMSS Bienestar y para el ISSSTE, y de esa manera este mismo año pues vamos a tener mejoras sustantivas en los centros de atención de primer nivel. Entonces es mejores condiciones laborales, mejores centros de salud, y la otra son los derechos de los trabajadores también. Y ahí estamos haciendo pues una medida muy importante para el FOBISSTE, que ya lo mencionó Martí. Muchos de los que tienen créditos del FOBISSTE ya pagaron 4 veces su crédito y siguen pagando y no terminan de pagar su vivienda. Pues eso ya se acabó ahora, porque ya entra el FOBISSTE a prácticamente o congelar o quitar la deuda, es decir, a que sea justo, a que no, si ya pagaron 2 veces su casa en términos reales, de inmediato se les dan las escrituras de su vivienda y ya no tienen que pagar absolutamente nada más. Y ahora el FOBISSTE, porque después dicen, tengo un crédito del FOBISSTE, me dan tanto, y luego ¿dónde voy a conseguir vivienda? Si las viviendas están muy caras. Pues ahora el FOBISSTE va de nuevo a construir unidades de vivienda social,
para que pues, los trabajadores del Estado puedan tener nuevamente acceso a una vivienda digna. Eso es lo que estamos recuperando. Por eso digo que estamos recuperando a las instituciones públicas, a revalorar, a reconocer el trabajo de los trabajadores del Estado, a revalorar, a reconocer el trabajo de los trabajadores del Seguro Social y de las instituciones de salud, de los maestros, de todos los trabajadores y de lo que representan las verdaderas instituciones públicas. Eso significa que estamos recuperando los derechos del pueblo de México. Cualquier mexicano o mexicana debe tener derecho a una alimentación saludable 3 veces al día, por eso hemos luchado durante tantos años. Debe tener derecho al acceso a la salud, debe tener derecho a la educación, desde la primera infancia hasta el posgrado. Si lo quiere realizar, cualquier mexicano o mexicana debe tener derecho a la vivienda, debe tener derecho a lo mínimo indispensable para poder ser feliz. Y eso es lo que estamos garantizando con la cuarta transformación de la vida pública de México. De eso se trata, de rescatar, recuperar y otorgarle los derechos al pueblo de México. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Aprovecho que estoy en Hidalgo para decirles que en abril inicia la construcción del Tren México-Pachuca. Queremos terminarlo en menos de 3 años, que ya esté funcionando. Por supuesto, la carretera a la Huasteca, que una parte la inició el presidente, otra la está haciendo Julio y otra parte la vamos a hacer nosotros, hasta San Luis Potosí e incluso hasta Tampico, que quede la carretera. Vamos a terminar una parte que se quedó pendiente de la refinería de Tula, que también va a ayudar a disminuir la contaminación. La planta termoeléctrica de Tula, que usa combustóleo, va a usar gas natural en cerca de 2 años, ya va a disminuir la contaminación, eso es algo importantísimo. El saneamiento de todo el Valle del Mezquital es parte del proyecto de la zona metropolitana del Valle de México, y un plan de justicia especialmente para quienes viven en el Mezquital. El saneamiento de Tula, del río Tula, vamos a sanear completamente el río Tula, ya se está trabajando en ello. Y ahí en Tula vamos a construir, donde se está terminando, bueno, donde iba a ser una refinería, si se acuerdan de eso, que construyeron media barda. Bueno, ahí en una parte se está construyendo un hospital del Seguro Social, el que lamentablemente se inundó en aquella terrible inundación de Tula. El presidente López Obrador empezó su construcción, nos va a tocar terminarla, reubicándola ahí en ese terreno, pero es un terreno muy grande, cerca de 700 hectáreas, ¿verdad? Entonces ahí hemos decidido, junto con el gobernador, hacer la construcción de algo que es único en el mundo. Se va a llamar el Centro de Economía Circular. Vamos a reciclar toda la basura, pero de forma que no genere contaminación. Entonces, con la última tecnología que hay en cualquier lugar del mundo y con tecnología que se ha desarrollado en el país, vamos a hacer ahí el Centro de Economía Circular. Va a generar empleos, muchos empleos para la zona, no solo en su construcción, sino en su operación. Y otra parte pues la vamos a dejar para un parque, para quienes viven en esta zona. Así que ya muy pronto lo vamos a presentar. Como ven, pues queremos mucho a Hidalgo, queremos mucho a Julio Menchaca y los queremos mucho a ustedes. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y que viva el ISSSTE!
Procedemos con el corte de listón inaugural de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades de Pachuca Hidalgo, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium que le acompañan. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.